Buenas a todos, bienvenidos a una nueva conversación aquí en la Fundación Disenso y hoy contamos, a mí me da mucho gusto presentarle, con la presencia de Luis Ignacio Gómez, empresario y académico español, desde hace años pues trabajando en Alemania, ¿no? Luis Ignacio es director del Máster en Environmental Economics de la Universidad Francisco Marroquín, miembro del Juan de Mariana desde el año 2008 y fundador del famoso blog Desde el Exilio, ¿no? En el que se han publicado pues, más de 3.000 artículos sobre política, liberalismo, ciencia y filosofía. Luis Ignacio tiene una amplia carrera y amplia experiencia, ha participado como conferenciante en diversos simposios y congresos y es autor de varias publicaciones en el campo del diagnóstico y las nuevas aplicaciones biotecnológicas, ¿no? A modo anecdótico, pero no es anécdota en los tiempos que corren, Luis Ignacio es un reconocido tuitero, ¿no? Su cuenta @luis_i_gómez es de gran interés, se la recomiendo que sigan a Luis Ignacio para todos aquellos interesados en economía de libre mercado, ecología y medio ambiente. Hoy vamos a hablar de un tema que bueno, está de moda, aunque al parecer pues ya es una cosa antigua, que es esto de la Agenda 2030, ¿no? Y quizás la primera pregunta pues es una pregunta obvia para todos aquellos que nos escuchan, que probablemente lo que quieren es aprender de qué se trata esto, qué riesgos tiene esta agenda, etcétera. Pues la primera pregunta, Luis, sería, pues, ¿qué es la Agenda 2030, ¿no? ¿Cómo entender la Agenda 2030? ¿En qué consiste? Bueno, Eduardo, déjame empezar dándote las gracias por esta oportunidad que me ofreces de presentar mis posturas y mis ideas aquí para vosotros. Es un verdadero placer estar aquí contigo, charlando hoy por la tarde, ¿no? La Agenda 2030, bueno, la Agenda 2030 hay que mirarla, hay que verla en perspectiva, ¿no? Esto no es una cosa que haya surgido de la noche a la mañana. No es un invento del gobierno de Sánchez, ni mucho menos. Si queremos hacer un poquito de historia, tenemos que remontarnos a 1987, cuando se publica el informe Brundtland. Brundtland, así llamado porque la persona que dirigió y que mostró mayor esfuerzo y que de alguna manera coordinó este informe fue la entonces primera ministra sueca, creo, Gerd Brundtland. Déjame mirar, que tengo por aquí una chuleta, que no quiero mentir, creo que era... No, perdón, Noruega. ¿Ves? Claro, claro. La primera ministra noruega, Gro Brundtland. Y allí ya se fijaban una serie de objetivos de desarrollo sostenible. Este documento es un documento neomalthusiano que centra el problema de la interacción de los seres humanos con el medio ambiente en dos pilares. El primer pilar es que somos demasiados, entonces es necesario un control poblacional, y B, al ser demasiados, estamos ejerciendo una presión insoportable sobre el planeta, ¿no? La famosa teoría de que somos el virus del planeta Tierra y tal. A partir de este documento se van celebrando sucesivas reuniones a nivel a distintos niveles en el seno de Naciones Unidas, que desembocan en la conferencia de Río de Janeiro, la primera, en el 92. Y esta primera conferencia de Río de Janeiro ya deja de alguna manera marcado el camino del desarrollo futuro de lo que vamos a empezar a llamar ya por su nombre, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, ¿no? que son los que forman la base y la arquitectura de la Agenda 2030. Con motivo de la celebración del 20 aniversario de aquella reunión de Río, se celebra la reunión de Río Plus 20, que es como se llama así, en el 2012, y ahí ya quedan definitivamente fijados 170 y pico objetivos de desarrollo sostenible, sí, y toda una política general encaminada fundamentalmente, pues eso, a desarrollar un plan para que todas las naciones del mundo, todas las naciones del planeta, puedan disponer de una serie de objetivos claros y concisos sobre los que basar políticas futuras, de manera que pues se cumplan los principios de la traída y llevada a sostenibilidad, un tema del que seguro que hablaremos después.
Y es de ahí que efectivamente, ya por fin, se firma el tratado, el tratado en Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, el tratado por el cual, bueno, pues se consolida la Agenda 2030, ¿no? 195 países en aquel momento que firman, que firman su adhesión a esta agenda política, social y económica. Y bueno, pues lo que tenemos que darnos cuenta es un detalle muy interesante. Y es que la Agenda 2030 se firma hace 6 años, o sea, han pasado 6 años ya, y si nos damos cuenta, por lo menos por lo que respecta al gobierno español, en 6 años, excepto algunas cosas que se hicieron ya desde antes en materia de política energética, no ha pasado absolutamente nada. O sea, si miramos los objetivos de desarrollo sostenible, no ha ocurrido absolutamente nada. A lo mejor, efectivamente, los temas de inclusión y de igualdad sí han sido relevantes en los últimos tiempos. Ya digo, desde hace varios años ya temas de política energética, pero nada más. Es decir, se nos va el tiempo, el 2030 está como quien dice a la vuelta de la esquina y aquí seguimos tranquilamente hablando de la Agenda 2030, ¿no? Y sobre la propia agenda y sobre ese documento que debe ser, como, pues, si tiene más de 150 puntos, pues debe ser una cosa compleja. Libertades, estructura de derechos y libertades de las personas y Agenda 2030. ¿Representa la agenda una amenaza para nuestras libertades? Porque bien sabes, además tú eres, bueno, has reflexionado mucho, has escrito mucho y has tuiteado mucho sobre la amenaza a la libertad en este año de pandemia y tal, y cómo está el mundo. ¿La agenda puede ser un complemento más para la restricción de nuestras libertades? ¿O es compatible con una sociedad libre y con una sociedad de personas libres y responsables, básicamente? Vamos a ver, la respuesta tiene que ser necesariamente vaga porque, como te decía, desconozco hasta qué punto van a ser capaces de implementar qué tipo de objetivos dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Sin embargo, si nos imaginamos que van a llevar adelante cada uno de los puntos, claves de la Agenda 2030, tenemos que concluir que sí, que es una amenaza para la libertad individual, es una amenaza para el libre comercio, es una amenaza para el sistema capitalista, es una amenaza para muchas de las actividades que han caracterizado el desarrollo en Occidente en los últimos 2 siglos. Hay una cosa que no podemos olvidar y es que gracias al fomento de la pluralidad y al respeto de la pluralidad, al reconocimiento de la individualidad, del genio, de nuestra capacidad de innovación, de nuestra capacidad de descubrimiento, hemos sido capaces en muy poco tiempo de dar un salto tecnológico, social y económico absolutamente imprecedente en la historia de la humanidad en apenas 180 años. Y la Agenda 2030 ataca a la base de muchos de estos procesos que nos han traído hasta donde estamos. ¿De acuerdo? Que no lo hemos hecho todo bien. De acuerdo que nuestro progreso, y cuando hablo de progreso no estoy hablando de, es que hay unas empresas mineras enormes, no estoy hablando de, es que las haceré, no, estoy hablando de la medicina, los hospitales, la tecnología que estamos utilizando tú y yo ahora para poder tener esta conversación, las estructuras sociales que nos permiten hoy perfectamente ir por la calle sin tener ningún miedo por el hecho de que, ay, es que soy homosexual, tengo que esconderme, ay, es que soy una mujer, no sé cómo voy a defenderme, es que todo esto se ha acabado ya, hemos dado pasos enormes en estas direcciones y bueno, pues efectivamente ha tenido un precio, ¿no? Precio que hemos ido sabiendo pagar, ojo, porque es algo de lo que se habla muy poco. Hablamos de que si los plásticos en los océanos, hablamos de que si, un momento,
vamos a ver los problemas uno por uno e intentar buscar soluciones. Porque resulta que yo vivo en una región en Alemania, la región de Leipzig, que estaba circunscrita en la antigua República Democrática Alemana. Esto, cuando se cae el muro, era un erial. La ciudad estaba completamente rodeada de enormes agujeros provocados por la minería del carbón de turba. Aquí no crecía nada, no había vegetación, no había animales. A 20 kilómetros al norte tenemos Bitterfeld, que era uno de los centros de la industria química de la República Democrática Alemana. Bueno, era el centro porque no había otro. ¿Eh? ¿Y qué se hacía en estos centros de industria química? Fundamentalmente producción de sustancias para el régimen soviético, cuyos desechos se tiraban sin ningún tipo de miramiento en el bosque más cercano. Entonces, cuando cae el muro de Berlín, esto era un erial. Cuando yo cumplo 16 años, en mi pueblo, un pueblecito de León, la industria minera había lavado la cara a toda la zona. Es decir, aquello que habíamos vivido de muy pequeños, los camiones echando polvo, las mujeres cerrando las ventanas porque se llenaban las casas y las habitaciones de polvo de carbón. Todo esto se había acabado ya. Ya se había construido una cinta transportadora por debajo de la montaña, no había tráfico de camiones, no había polvo de carbón, las escombreras se estaban recuperando, hoy es un bosquecito. Es decir, ya habíamos estado, ya estábamos trabajando, ya estábamos pagando el precio de nuestras externalidades, que son las que nos permitieron, a mí concretamente, gracias al esfuerzo de mis padres, poder estudiar una carrera y estar hablando ahora mismo contigo. Sí, sí. En lugar de estar picando carbón en la mina. Bueno, ahora mismo no estaría picando carbón en la mina, ahora mismo estaría parado, probablemente prejubilado a mi edad, casi seguro, viviendo de los impuestos de los demás. Entonces, ya hemos ido, nosotros en Occidente hemos ido pagando el precio por nuestras externalidades, hemos ido descubriendo nuevas externalidades, hemos estado poniendo y nos hemos estado esforzando por superarlas, y de repente nos llega esta Agenda 2030 que nos dice que nada de lo que estábamos haciendo estaba bien. Ojo, es peor. Es que no nos lo dicen a nosotros, que también. Es que se lo dicen a los países en vías de desarrollo, que tienen que pasar por todo este proceso que acabo de describir. Entonces, de alguna manera, no solamente supone la Agenda 2030 un atentado contra nuestras libertades, contra el libre mercado, contra el capitalismo, contra la libre interacción entre las personas, el libre intercambio, etc. No, también es una forma de colonialismo ecologista. Vamos a obligar a los países en vías de desarrollo a hacer, con los pocos medios de que disponen o ninguno, aquello que nosotros hicimos en los años 60, 70 y 80. Y la pregunta es, ¿por qué? Y la segunda, ¿quién lo va a pagar? Porque ellos decididamente no van a poder. Entonces, si no vamos a disponer de fondos, por un lado, y si no vamos a poder llevar adelante esos planes, estamos condenando a muchas de estas personas a permanecer en una economía de subsistencia o a vivir como mendigos, es decir, directamente dependientes de aquello que seamos capaces de recaudar en Occidente y vía impuestos, trasladar, redistribuir justamente para que estas personas por lo menos puedan comer. Hace poco leía un artículo muy interesante. Se sorprendían en Estados Unidos, en el New York Times. Acaba de ser publicado un estudio muy interesante que demuestra que el progreso y la industrialización, qué pecado, la industrialización del norte de África ha contribuido a mejorar las condiciones del aire que respiran los norteafricanos. Es decir, los niveles de óxidos de nitrógeno han bajado drásticamente en el norte de África gracias a que las personas en el norte de África, cada vez más personas, trabajan en un régimen de intercambio, de libre mercado, en un régimen capitalista, y esto ha supuesto que, uno, cada vez haya menos personas en régimen de subsistencia, es decir, no viven
ay, pues a ver si me dan trabajo estos y puedo quemar unos rastrojos. Tienen dinero, tienen ingresos, luego no tienen que quemar para calefactar, porque ojo, en el norte de África a veces también hace frío, ¿eh? Para calefactar no tienen que quemar madera, no tienen que quemar excrementos animales, con lo cual los niveles de contaminación del aire evidentemente disminuyen. Bueno, pues para los redactores del New York Times esto es una sorpresa. Para mí no lo es, porque yo sé que el progreso y el libre mercado termina como consecuencia o termina teniendo como consecuencia directísima una mejor comprensión y una mejor protección del medio ambiente. Ese es el punto, ¿no? El concepto de sostenibilidad. Es un problema ese concepto porque parece que efectivamente, ¿no? Como que con el avance de una cultura de libre mercado, el medio ambiente mejora, ¿no? Y parece que la noción de sostenible la gente apela automáticamente a intervención, a Estado, a políticos, a burócratas metiendo, digamos, pues ejerciendo poder, ¿no? En el fondo, ejerciendo poder, ¿no? Tenemos, digamos, una mala comprensión de la sostenibilidad. Hay una alternativa a la definición mainstream de sostenibilidad que implica muchas veces la intervención del Estado. Sin duda. Nuestros políticos en su día, volvemos otra vez al informe Brundtland, cuando aparece este informe proclaman, y la prensa lógicamente sirve de altavoz, ¿no? Por primera vez se utiliza el término economía sostenible. Y no es cierto. En el siglo XVIII, aquí en Alemania, ya se hablaba de sostenibilidad. La palabra alemana es Nachhaltigkeit, que es un invento alemán además. ¿Y qué significa sostenibilidad? Sostenibilidad significa, en aquel momento, de ahí surge la palabra, ser capaz de explotar, fíjate lo que te estoy diciendo, la palabra que estoy usando a propósito, explotar un bosque sin destruirlo. De manera que la madera que vendo hoy la replanto mañana, espero 5 años para poder volver a vender madera. Bueno, pues este concepto que se aplicaba en la política forestal de la Alemania de finales del XVIII, Nachhaltigkeit, esa es la palabra sostenibilidad, eso es lo sostenible. Hoy muchas veces nos han equivocado, mucha gente cree que en la naturaleza existe una situación preindustrial de equilibrio maravilloso, una especie de paraíso, una especie de Edén mágico en el que todo funcionaba bien y en el que bueno, pues una especie de equilibrio estático, ¿no? Y nos olvidamos que en la naturaleza no existen los equilibrios estáticos. Todos los procesos naturales son procesos dinámicos. En todos los ecosistemas varían según, bueno, pues cambios en el clima, evidentemente, cambios de determinados, pues no sé, cambios en la natalidad de una especie, ya sea depredadora, ya sea presa, que provocan alteraciones en ese sistema. Y lo que hacen los ecosistemas, como funciona la naturaleza, es buscar una nueva situación de reequilibrio, que no tiene por qué ser exactamente la misma que hace 5 años, o que hace 20, o que hace 40, pero que en definitiva sirve para que el sistema se mantenga como tal y sea identificable como tal. Este concepto de dinamicidad en los procesos naturales es un concepto que estamos perdiendo. Estamos perdiendo porque lo que creemos es que no, es que como el hombre es el parásito del planeta, desde que nosotros hemos empezado con la industrialización, no hemos hecho nada más que destruir. Y no es verdad. Vamos a ver. A lo mejor algún oyente se lleva las manos a la cabeza, pero lo voy a decir. Más del 85% de todos los paisajes de la República Federal Alemana hoy, exceptuando algunas parcelas en la zona de los Alpes, son antropogénicos. Es decir, nada de lo que vemos hoy, ni los bosques, ni los ríos, absolutamente nada es como era hace 1000 años. Nada. Y sin embargo, aquí en Alemania hay verdaderos paraísos naturales.
donde florece la vida, donde los ecosistemas no están amenazados. Bueno, pues todo esto es obra esto es obra de los humanos. No es obra de Gaia, no es obra de un principio mágico que. No, 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 no. Esto lo hemos ido haciendo nosotros poco a poco. ¿Eh? Es decir, allí donde el ser humano ha sido capaz de ser consciente de las externalidades que genera su actividad, también ha sido capaz de, gracias al ingenio y a la innovación, poner remedio e internalizar esas consecuencias negativas e inesperadas o indeseadas de nuestra propia actividad. ¿Por qué? Pues es muy fácil también. Si yo vivo en un país en el que mi primera prioridad es comer y mi segunda prioridad es que mi familia no pase frío en invierno, tengo dos objetivos. Uno, matar y cultivar, y el otro, quemar para calefactar. Y eso tiene que ser el lunes, el martes, el jueves, el sábado y el domingo. Porque me van ello la vida, pero no solo la mía, la de mis hijos, y la de mis hijas, y la de mi mujer. Y si soy una señora, la de mi marido. Entonces, no tengo tiempo para disfrutar de la selva que tengo o del bosque que tengo a 400 metros de mi casa, bueno, de mi choza, de mi chabola, porque tengo otras cosas que hacer. Estoy ocupado con comer y con sobrevivir y con alimentar a mi familia. Sin embargo, nosotros en Europa lo tenemos mucho mejor, gracias al maldito capitalismo. Nosotros en Europa llega el viernes por la tarde a las 3 de la tarde y nos vamos a casa y cuando llegamos a casa preguntamos, oye, ¿qué hacemos este fin de semana? Ah, pues nos vamos a la sierra. ¿Qué hacemos este fin de semana? Ah, pues nos vamos al bosque. Nos vamos a la playa. Tenemos tiempo libre y tenemos dinero para gastarlo en nuestro tiempo libre y queremos disfrutar del medio ambiente de la manera más natural posible. No queremos ir al bosque para estar limpiando las porquerías de los otros. No queremos ir al bosque para cortar y talar árboles porque no tenemos necesidad de montar una calefacción en casa ni de hacer una hoguera para cocinar nuestro gazpacho. Bueno, el gazpacho, lo de cocinar el gazpacho ha quedado muy mal. Para cocinar nuestro cocido. Así es, así No, es. no, no nos hace falta. No, vamos al supermercado y lo compramos. Ah, el malvado supermercado que nos vende las cosas empaquetadas en plástico. Menos mal que hay cosas que están empaquetadas en plástico, porque si no se estropearían y tiraríamos mucho más de lo que dicen que tiramos, tiramos mucha comida. Bueno, pero no. Ah, bueno, pensé que decía plástico, porque plástico no tiramos tanto, ¿no? Parece que en Europa hay un uso bastante responsable del plástico, ¿no? Nosotros en Occidente realmente no. Pero bueno, hablo de comida, sí. Entonces, claro, son situaciones completamente, radicalmente diferentes que conviven en este momento en nuestro planeta y estamos hablando de 3.000 millones de personas que viven en una situación muy cercana a la del hombre que acabo de comentar yo ahora de la chabola y que tiene que calefactar y que tiene que cazar para comer y que tiene que preocuparse de la comida de sus hijos, ¿no? Y tal, y montamos un plan para todos, para 8.000 millones de personas, con las ideas magníficas y gloriosas de los 4 tecnócratas que han decidido que, bueno, pues tenemos que hacerlo todos así porque no hay otra solución y no queda más remedio, ¿no? Entonces, sí, ¿qué es sostenible? Sostenible es aquella actividad humana. Cuando hablo de sostenibilidad respecto a nuestra actividad en el medio en el que vivimos, sostenible es toda aquella actividad que nos permite recuperar el medio en el que hemos desarrollado la actividad. No es aquella actividad que nos impide utilizar el medio. No, 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 no. Es aquella que nos permite recuperarlo. Entonces, de lo que se trata no es de... es un ejemplo muy banal ahora, ¿eh? No se trata de prohibir el plástico. No, no, se trata de que si somos conscientes de que el plástico perjudica nuestro medio ambiente, lo que tenemos que hacer es no tirarlo, reutilizarlo. Hablo del plástico como voy a hablar de muchas otras cosas que terminan en nuestro caldero de la basura, en nuestro cubo de la basura, y hay un lema que yo siempre repito, porque es una idea que
bueno, va cobrando un poco de fuerza, la verdad sea dicha, pero que hasta hace muy poquito tiempo casi nadie o todo el mundo saltaba por encima de ella. La basura es un recurso. La basura no es basura. La basura tiene valor. Es un recurso. Bueno, pues sobre la basura es un recurso, en la Agenda 2030, por ejemplo, no hay ni una sola palabra. Claro, sí, inaudito. ¿Eh? Sí se habla de reciclar y no sé qué, pero no se ve a la basura, no se ve aquello que generamos como un recurso, y lo es. Y lo es. Y creo que esta es una idea que se debería de fomentar, además. Entonces, sostenible es cuando somos capaces de, pues eso, lo que decían los alemanes del siglo XVIII, de tener 40 hectáreas de bosque, vivir perfectamente bien gracias a la madera que vendemos, pero seguir teniendo para nuestros hijos y para nuestros nietos 40 hectáreas de bosque. Es decir, hay que trabajar, hay que replantar. Eso es sostenibilidad. Así las políticas públicas actuales, ¿no? Estamos yendo por el mal camino, Luis. O sea, al final se habla mucho de medio ambiente, se habla mucho de ecología, pero al final no parece que estemos yendo por el camino correcto, ¿no? O sea, estamos un poco a lo mejor pues en manos de ciertos tecnócratas y de ciertos oligarcas de determinadas industrias que adaptan regulaciones afines a sus intereses. O sea, hay una alternativa a las políticas actuales, digamos. O sea, y otra pregunta enlazando, porque al final ya llevamos 25 minutos de tertulia y esto va de maravilla, es con el tema de España, ¿no? España es un país con muchos recursos naturales, ¿no? Y con pues un sector así primario interesante, pero ahora solo se habla de España vaciada, ¿no? O sea, ¿hay una alternativa a eso? ¿Se puede recuperar eso? O sea, aplicando políticas públicas pues diferentes, ¿no? Un enfoque diferente, un enfoque que crea en el emprendimiento, en la innovación, que crea en la capacidad de los seres humanos para gestionar externalidades negativas y sobre todo para dialogar sobre externalidades negativas, ¿no? En plan Ronald Coase, ¿no? O sea, dialoguemos entre los afectados y los perjudicados y aquellos que, bueno, pues con su actividad perjudican de alguna forma, ¿no? El entorno social en el que nos toca vivir. Y parece que eso no está presente en las políticas públicas hoy día, ¿no? No, porque parten los políticos actuales de bases de razonamiento radicalmente diferentes a las que tenían Coase y a las que tenían Pigou, por ejemplo, por nombrarles a los dos. Uh-huh. Y parten de bases de razonamiento completamente diferentes porque algo que Coase y Pigou jamás se plantearon fue aminorar el valor del derecho a la propiedad privada. Y si nos damos cuenta, uno de los grandes peligros que esconde esta Agenda 2030 y muchas de las políticas a las que estamos asistiendo es el de no ya aminorar, el de negar a las personas el derecho a la propiedad de aquello que consiguen con el fruto de su trabajo. Sin embargo, si fuéramos capaces de recuperar la idea, para mí fundamental, de que yo soy dueño de mí mismo y soy dueño del fruto de mi trabajo y nadie más puede venir a quitármelo, es cuando podemos empezar a hablar de Pigou y cuando podemos hablar de Coase, que nos han ofrecido soluciones que no son antagónicas, sino que yo creo que son complementarias en el sentido de, por un lado, ser capaces de obligar a quien genera una externalidad negativa a internalizarla mediante multas. No hablo ya de impuestos, hablo de multas. Un catálogo de lesiones al medio ambiente y su correspondiente multa. Pero al mismo tiempo, mirando a Coase, también el permitir que las partes afectadas, desde sus derechos de propiedad, puedan tener un diálogo y llegar a acuerdos y alcanzar acuerdos. Evidentemente,
hoy en día quienes diseñan las políticas de mañana y de dentro de 10 años, ninguno o casi ninguno va a tener en cuenta para nada este tipo de conceptos, ¿no? Porque el concepto es manejo estatal de estos problemas. Partimos de la base de que la propiedad privada no es importante, lo importante es que todo el mundo tenga un techo, por ejemplo. Partimos de la base de que aquello que produzco, aquello que genero, quien genera mucho tiene la obligación de repartirlo para aquellos que generan menos. No nos preguntamos por qué algunos generan menos. Hay gente que hay muchas personas que tienen muy mala suerte en la vida y que realmente necesitan ayuda porque quieren ser ayudados para salir adelante y poder algún día, pues eso, tener un piso más grande, un coche mejor. Estas personas existen, están ahí, merecen nuestra solidaridad. Pero hay personas que no. Entonces, habría que ver la manera de conjugar la política de, por ejemplo, ayudas sociales a medio y largo plazo, o ayudas internacionales incluso, bueno, pues fijándolas a determinadas condiciones bajo las que se conceden determinadas ayudas. Esto tampoco se hace. Estos son ideas, estoy hablando ahora mismo, bueno, me van a llamar fascista, me van a llamar de todo, por decir estas cosas, ¿eh? De todo me van a llamar. Y sin embargo, bueno, pues ya digo, no es el camino que hemos elegido. Nuestros políticos han elegido otro, ¿no? La España vaciada. A ver, España es un país con una densidad poblacional muy baja, en el que la población, debido a la rotunda y contundente falta de tejido industrial y empresarial, esto es un problema de décadas, es decir, esto no viene de ayer ni de antes de ayer, no, de décadas, de muchas décadas. Yo me atrevería a decir prácticamente que desde que perdimos Cuba, una cosa así, o sea, desde hace muchísimo tiempo. Los españoles que querían prosperar y que querían vivir mejor, pues se han ido concentrando poco a poco en las ciudades, con lo cual nos ha quedado una España con unas zonas urbanas y periurbanas muy moderna y que ofrece posibilidades de trabajo. Algunas han pasado por durísimos procesos de reconversión. Estoy pensando en el País Vasco, estoy pensando en Asturias, que todavía está inmerso en ello, y estoy pensando en el occidente leonés. Bueno, España se ha quedado vacía, porque España nunca estuvo llena, primero. Y segundo, porque bueno, pues se ha dado este proceso durante muchas generaciones donde mejor se vive es en las capitales, ¿no? En las ciudades. ¿Es revertible este proceso? Pues yo pienso que sí, que es revertible. ¿Y cómo se revierte este proceso? Pues yo creo que hay 3 herramientas muy importantes para ello. Primero, facilitar el desarrollo de un tejido empresarial e industrial extenso. Yo siempre digo lo mismo, es muy curioso, tú vas aquí en Alemania con el coche, sales de la autopista, te bajas a la carretera nacional o incluso a una carretera local y te das cuenta de que todos los pueblos, todos los pueblines, los de 3.000 habitantes también, todos tienen un polígono industrial con 4 o 5 industrias trabajando y funcionando. Es que no son gente que vive en esos pueblines y tiene que ir a trabajar 40 kilómetros, que también los hay, 40 kilómetros a no sé qué ciudad, no, es que trabajan y viven en su pueblo. Entonces, claro, no necesitan ir a la ciudad a vivir, viven muy bien donde viven. Primero, tejido empresarial e industrial. Para ello necesitamos explotar nuestros recursos naturales y para ello necesitamos fomentar la innovación. Una ley que prohíbe investigar o que pudiera prohibir investigar en tecnologías que tuvieran que ver con la energía nuclear, por ejemplo, es volver a la Edad Media. Voy a decir otra de esas cosas que me van a llamar muchas cosas cuando los oyentes lo vean y lo oigan. Hoy por hoy, y a no ser que seamos capaces de inventar algo que lógicamente ninguno de nosotros ahora mismo conoce,
La energía nuclear es el futuro de este planeta. Así de duro, así de claro. Cuando empiecen los canadienses, los norteamericanos, los ingleses, los escandinavos a poner minicentrales de sales, por ejemplo, los que no hemos querido nos vamos a reír mucho. O vamos a llorar o lo que va a ocurrir, vamos a importar energía y la vamos a pagar a buen precio además. Entonces, permitir que la innovación sea el motor que nos impida esquilmar nuestros recursos naturales, desarrollar cosas nuevas. Aprovechar, ahora se habla mucho de digitalización y robotización. Es que los robots nos van a quitar el trabajo. No, hombre, no, los robots tendrá que fabricarlos alguien. Los robots tendrá que diseñarlos alguien. Alguien tendrá que diseñar y fabricar las piezas y los componentes de una máquina robotizada que pueda fabricar camiones. Es que ya lo están haciendo los chinos. Bueno, pues inventa algo nuevo, pero permite que se invente algo nuevo. Fomenta. No machaques continuamente con nuevos impuestos, con nuevas cuotas al autónomo, al emprendedor. Facilita los spin-offs desde la universidad. ¿Cómo voy a facilitar los spin-offs de la universidad que se convierten en capitalistas? En la universidad no queremos saber nada con la empresa. Es que la empresa sin universidad no es nada de la universidad sin empresa, es paro. Es así de fácil. Y un tercer pilar es el de la movilidad. Yo vivo en Leipzig, pero a mí no me cuesta ningún trabajo coger mi coche, subirme a la autopista y dar hoy por la tarde, cuando termine contigo, una conferencia en Berlín. ¿Por qué? Porque aunque haya 189 kilómetros de aquí a Berlín, en hora y media estoy allí. Yo estoy en España, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo simple y llanamente porque o bien tengo un AVE que va desde Madrid a Cáceres, que no tengo AVE, pero bueno, vamos a ver, tengo un AVE. O bien en coche, pero si voy en coche por una autovía, más o menos, no sé, a 120 kilómetros por hora, tardo 3 horas en llegar. Entonces, la movilidad, hay que fomentar y facilitar la movilidad de las personas, para que las personas pierdan el miedo a algo que aquí, por ejemplo, en Alemania, donde vivimos, es muy común. Aquí hay mucha gente que se desplaza 1 hora todos los días para ir a trabajar. Y no hay ningún problema. Entonces, a lo mejor estos eran 3, no los 3, pero 3 de los pilares sobre los que yo fundamentaría determinadas políticas para recuperar población en la España vaciada, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya que estamos, ya 36 minutos, pero bueno, no hay problema. Una última pregunta, que es un tema que has introducido, es el nuclear, ¿no? Que efectivamente ha generado mucho debate, pero que definitivamente parece el futuro, ¿no? En tu opinión, porque esto al final es una opinión personal, ¿ves que estamos perdiendo la carrera? ¿Ves que hemos perdido ya la carrera? En España, Sobre esa cuestión de la energía nuclear. En España definitivamente. O sea, en España definitivamente. Aquí en Alemania lo que ha ocurrido es que a nadie se le ha ocurrido prohibir investigar sobre aplicaciones de la energía nuclear y entonces pues se sigue investigando y bueno, pues hay empresas trabajando en los famosos mini reactores de sales que son capaces, es muy interesante, son capaces de coger, o eso es lo que se pretende y creo que lo van a conseguir, todos los residuos nucleares que hemos generado en los últimos 70 años y reutilizarlos y convertirlos en material inocuo. Claro, es que eso es grandioso, ¿no? O sea... no estamos hablando de, no, es que vamos a abrir nuevas minas de uranio. No, es que estamos hablando de que hay gente investigando para poder reutilizar los residuos nucleares que hemos ido generando en las últimas décadas. Bueno, pues como la energía nuclear en España es tabú, pues nosotros a este tren no nos vamos a subir. Se están subiendo otros. Ahora mismo hay una empresa que es una empresa multinacional, no es canadiense, tiene sede en Canadá, es canadiense, británica y alemana, y ya están pidiendo los primeros permisos para instalar los primeros reactores de sales.
que les van a permitir utilizar material radioactivo ya utilizado. Este tren lo hemos perdido. Y bueno, pues terminaremos importando energía, muy probablemente, porque hay otro tren que también estamos perdiendo. Fíjate, sería maravilloso que a alguno de estos artífices de la Agenda 2030 se le ocurriera crear un pequeño paquete, pequeño, no tiene que ser muy grande, no sé, hablo de, pues no sé, 10 millones, 100 millones, fíjate, 100 millones de euros, que 100 millones de euros hoy, los presupuestos que maneja este gobierno, nada, es la cuarta parte del Ministerio de Igualdad, ¿no? 100 millones de euros. 100 millones de euros para conceder un premio a aquellos investigadores capaces de desarrollar un sistema de almacenado de energía eólica y solar con la suficiente capacidad en gigavatios que permitiera, primero, ahorrar espacio, segundo, no consumir excesivamente recursos y tercero, en aquellos días en los que no hay viento y no hay sol, por lo menos de manera local, regional, ser capaces estas baterías de suplir esa carencia. Pues tampoco hay nada de esto. O sea, es que aquí ni en eso tampoco. Es decir, algún día... No, es la frase de que inventen otros, ¿no? Exacto, sí, sí. Va a llegar el día en que no haga viento, no haya sol, lo hayamos fiado todo a ello y y tengamos que quemar gas, que es lo que está ocurriendo, y tengamos que importar de Francia grandes cantidades de energía. Y es que es absurdo. En un país como España, en el que efectivamente sí hace sol y efectivamente sí tenemos zonas de viento. ¿Que tenemos un problema de intermitencia? Hombre, pues vamos a ver si conseguimos resolverlo. Tecnología española, las nuevas baterías, el futuro. Bueno, pues no va a ser tecnología española. Será china o taiwanesa o coreana o hindú o no lo sé, pero desde luego temo mucho que española no. Y entonces, el problema es que quizás sea todo por culpa de la regulación, ¿no? Sí, no, por supuesto, no hay, primero, no existe la base legal para fomentar de manera coordinada este tipo de proyectos. Segundo, no hay voluntad política para hacerlo. La voluntad política en este campo está completamente y perfectamente maniatada, creo. Habrá quien diga que no es verdad y que estoy mintiendo. Maniatada por los productores y los distribuidores, los grandes productores y distribuidores de energía ahora mismo en España. Lo de las puertas giratorias y estas cosas, y entonces ahí no se mueve nadie. Y es justamente donde habría que moverse. Claro. Sí, sí. Bueno, pues con este mensaje tan pues, contundente, la verdad es que cerramos la entrevista en tiempo. Y Luis, pues qué decir, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo, lo primero, por animarte a participar, por defender el derecho a disentir, ¿no? De todas las personas y por estar aquí y haber participado pues, en este fantástico diálogo, en esta tertulia, ¿no? En esta entrevista. Muchas gracias, Luis, de verdad. No, gracias a ti, Eduardo, de verdad, de corazón. Y vamos a ver si poco a poco nos vamos dando cuenta desde todos los think tanks, desde todas las plataformas, de que podemos mirar al futuro desde una perspectiva diferente a como nos están obligando a hacerlo hoy. Y tenemos que hacerlo, es nuestra obligación. Tenemos que buscar nuevas vías y nuevos caminos. ¿Para qué? Para que nuestros nietos, A, no tengan una deuda acumulada de 70.000 euros al año y B, puedan realmente disfrutar del paseo en el bosque como he disfrutado yo toda mi vida de mis paseos por el bosque. Pues ojalá, porque ese futuro sí merece la pena, ¿no? Muchas gracias y bueno, a todos ustedes, gracias por seguir aquí y nos vemos en una siguiente entrevista. Hasta la próxima. Hasta luego.